Hola, hola, buenas tardes. Hay una disculpa, a ver si no estamos batallando hoy con el internet, que se nos corte, porque como que ya no haya uno ni cuál contratar, porque pues al igual que uno, todos fallan, todos fallamos, igual el internet, todas las compañías fallan, pero bueno, esperemos en Dios que la señal de hoy nos permita hacer este hermoso pan de vida. Aquí estamos con el alimento espiritual para nuestra alma, que es el pan de vida. ¿Y quién es el pan de vida? Pues nuestro Señor Jesucristo. Así es de que vamos a comenzar, no hay que hacer tan tardo esto para que el internet no nos vaya a estar fallando. ¿Sale? Sean bienvenidos a este pan de vida, el pan que le da vida a nuestra alma. Vamos a orar para comenzar. Amado Padre Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu hermosa presencia, porque sin ti, Señor, no seríamos nada. Padre, anhelamos que tu Espíritu Santo hoy nos guíe en este hermoso pan de vida, Señor, que le da vida a nuestra alma, que tu Espíritu Santo, Señor, selle esta palabra. En el nombre de Jesús estamos aquí para glorificarte y para exaltarte, Señor. Y también estamos porque tenemos hambre y sed de conocer más del Evangelio de Jesucristo, de quién es Jesucristo, de conocer la verdad, Padre, esa verdad que nos hace libres y que nos da vida nueva. Te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra, y toma el control del internet, toma el control, Señor, de las redes sociales, toma el control de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Que el día de hoy, a través de este pan de vida, Señor, nos sea transformado el pensamiento y se ha ablandado nuestro corazón para poder ser obedientes a ti, mi Rey. Sabemos que solamente el único obediente es tu Hijo Jesucristo. Por eso hoy estamos aquí, para conocer más de Él. Porque anhelamos en nuestro corazón su presencia, Señor. Amado Dios, te damos la gloria y te damos la honra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, el título del pan de vida del día de hoy se llama La voluntad de Dios, o ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es su voluntad en cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos hacer su voluntad? Y lo primero que Él pensó por cuando Él nos creó o nos iba a crear, era porque Él quería tener una relación, quiere tener una relación con cada uno de nosotros, con la humanidad. Pero eso es a través solamente de que nosotros le dejemos entrar a nuestro corazón, que Él habite en nosotros y poder tener esa comunión íntima con Él. Como un amigo, recuerdan que Él está a la puerta y llama, y si tú abres, Él cenará contigo y tú con Él. ¿Y quién hace eso? Solamente un amigo. Cuando tú te sientas a la mesa con alguien, es porque tú anhelas estar con ese alguien. Entonces vamos a comenzar. Romanos 12:2 nos dice: no nos conformemos a este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Porque mira, la vida está hecha de decisiones, esto lo he dicho muchas veces, y cada decisión que tomamos estará en la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios. El deseo de Dios es que todos conozcamos su perfecta voluntad para nuestra vida. Así que como hay bendiciones por estar en la voluntad de Dios, hay consecuencias por no estar en su voluntad. Hoy aprenderemos a conocer la voluntad de Dios. Así que vamos a ver 9 preguntas y la primera es: ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Pues esta es la mente de Dios dándose a conocer al hombre en el ahora. Dios revelado
lo que Él piensa de ti. La voluntad de Dios se encuentra en su palabra, o sea, en la Biblia. También se expresa a través de una rema, que es la palabra de Dios específica para el ahora. Eso es cuando leemos su palabra, ahí viene la palabra rema, lo que resuena en nosotros es cuando Dios nos está hablando. Segunda pregunta, ¿qué significa que se haga la voluntad de Dios? Dice en su palabra, venga tu reino, hágase tu voluntad como es en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Esto está en Mateo 6:10. Para que se cumpla la voluntad de Dios, debe ser conocida. Si tú no conoces cuál es la voluntad de Dios, Él dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si nosotros no leemos la palabra, quiere decir que no tenemos una comunión con Dios. Y recuerda que tú y yo nacimos fuimos creados para tener una comunión con Dios. Entonces, para que se cumpla la voluntad de Dios, esta debe ser conocida. Si no se conoce, pues ¿cómo se cumplirá? Cuando nosotros no conocemos lo que se debe hacer, pues no lo hacemos porque no lo conocemos. Así mismo es la voluntad de Dios. Si nosotros no tenemos conocimiento de su voluntad, pues no la haremos. ¿Y qué dice? Que si no estamos bajo la voluntad de Dios, pues nos traerá consecuencias. Donde se conoce su voluntad, pues ahí es donde se hace. A veces queremos presionar a Dios en vez de esperar que Él sea quien nos revele su perfecta voluntad. Casi siempre la mayoría del ser humano quiere que se haga su voluntad. Pues cómo no, todos queremos lo mejor y todo lo que necesitamos, lo que creemos que necesitamos, queremos que Dios lo haga de inmediato en nosotros, ¿verdad? O que cumpla nuestros deseos. Pero Él no lo va a hacer si no está en su voluntad, porque Él sabe lo que necesitamos y lo que nos conviene. Tercera pregunta, dice, ¿existe una voluntad permisiva de Dios? Pues no existe tal cosa. No existe tal cosa, la voluntad permisiva no existe. Él tiene una sola voluntad y es buena, es agradable y es perfecta. Su deseo es que tú y yo tengamos prosperidad, salud, paz y gozo. Así es de que no existe una voluntad permisiva. No es que, Dios en su voluntad me permitió. No. Él en su voluntad hace que pasen las cosas que pasan en cada uno de nosotros. Por eso debemos ponernos, cuando tú tienes una comunión con alguien como nosotros con nuestros padres, cuando nos dicen que no, ellos saben por qué. Y cuando nos dicen que sí, ellos también saben por qué, porque saben lo que nos conviene y lo que no nos va a hacer bien. Entonces, así mismo Dios nos ayuda en su buena voluntad, agradable y perfecta, a darnos lo que nos conviene. Porque Él quiere que bajo su voluntad nosotros seamos bendecidos. Y cuarta pregunta, dice, ¿qué nos hace la voluntad de Dios? La voluntad de Dios nos cambia y nos transforma. Muchas personas permanecen atrapadas en un ciclo, caminando en círculos alrededor del mismo problema y de la misma situación. Para ver el cambio y la transformación de nuestra vida no podemos vivir conformándonos. Necesitamos renovar nuestra mente y dejar de ver cosas que no son su voluntad, que no son la voluntad de Dios, y empezar a ver aquellas cosas que sí son su voluntad. Esto es un proceso también, pero dice renueven su pensamiento. Romanos 12 dice que esto es a través de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos conocer la buena voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. La quinta pregunta,
¿Para quién es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es para todos. Nadie tiene una excusa dentro del reino para decir que no puede hacer su voluntad. No basta con conocer a Dios o con decir que lo conocemos. Debemos obedecerlo. Esa es la buena voluntad de Dios en nosotros. Eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos obedientes, y dentro de esa obediencia su voluntad se va a realizar. Vamos a conocer la perfección de su voluntad, lo agradable de su voluntad y su buena voluntad. La sexta pregunta: ¿qué pasa cuando hacemos la voluntad de Dios? Pues dice Dios que tenemos paz, que cada vez que hacemos su voluntad tenemos paz, tenemos protección, tenemos gozo, tenemos provisión, y todo esto va dentro de su voluntad. Esas son las bendiciones. La paz que da Él, nadie te la puede dar, no la da el mundo. Entonces la paz la vas a encontrar solamente bajo su voluntad. Cuando nos sometemos bajo su obediencia, bajo sus reglas, bajo su mandato y bajo esa paciencia donde debemos esperar esa voluntad de Dios. Recuerda que Él nos creó y Él conoce a cada uno de nosotros. Él nos formó, sabe lo que nos conviene. Séptima pregunta: ¿cuáles son las consecuencias por no estar en la voluntad de Dios? Pues puede ser enfermedad, pobreza y muerte. Tanto muerte espiritual como muerte física. Además, cuando una persona no puede o no quiere hacer la voluntad de Dios, esto significa que tiene orgullo, que quiere su independencia, que tiene rebelión y falta de temor de Dios. Cuando nosotros no reverenciamos a Dios, creemos que en nuestro orgullo creemos que nosotros podemos solos, o que es por mí, que yo tengo vida porque yo me cuido, porque yo esto. No, tú tienes vida porque la gracia de Dios hasta este día ha sido fiel contigo. Su misericordia ha estado contigo hasta este día y su gracia te ha sostenido. No es por lo que tú haces, no es por tu esfuerzo. Dios ha decidido en su infinita misericordia, en su bondad y en su soberanía que tú y yo tengamos vida hasta el día de hoy. Entonces, cuando una persona es orgullosa, se cree independiente, quiere decir que está en rebelión. Cuando no reconoce que Dios es la fuente de vida, que no tiene temor de Dios, pues no va a ser la voluntad de Dios. Eso es rebeldía. Entonces aquí nos está invitando a ser obedientes. Y pregunta 8. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Pues ya lo dijimos, es buena. Y buena significa que es lo mejor que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. La voluntad de Dios es buena porque es lo mejor para nuestra vida. Al igual que nosotros como papás queremos lo mejor para nuestros hijos, igual Dios Padre quiere lo mejor para ti y para mí, como ese papá, como el Abba que es, ¿verdad? En nosotros. Entonces, es agradable porque significa que es acogedora y es agradable para quien la recibe. Nada malo viene de la voluntad de Dios, porque Él es bueno. No hay razón para no aceptarla, porque está llena de bondad. Dios es bondadoso. Características, cualidades de Dios. Dios es bondadoso. Entonces, es perfecta, y es perfecta porque viene de un Dios que es perfecto. Entonces, es buena porque Dios es bueno y es lo mejor que nos puede pasar. Es agradable porque Dios nos acoge en Él. No hay razón para no aceptarla porque Él nos da de su bondad. Y es perfecta porque viene de un Dios perfecto. Dios es perfecto, Él no tiene errores. Él es un Dios perfecto y por eso la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nuestra vida. Y pregunta número 9. ¿Cómo tener la voluntad de Dios en mi vida?
Pues dice que no nos conformemos, no te conformes a este mundo, que renueves tu mente, que seas transformado, que aceptes la voluntad de Dios, que obedezcas su voluntad y que ores para que su voluntad se haga en ti o se cumpla en ti. Pero ¿cuáles son los beneficios por hacer la voluntad de Dios? Vamos a leerlo en Mateo 7, versículos del 21 al 23. Y dice así: todo lo que Él me dice, todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y versículo 23, y entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Ándale. Aquí Cristo muestra que no bastará reconocerlo solamente como nuestro amo, sino de palabra, no basta solamente conocerlo de palabra y lengua. Es necesario para que en nuestra dicha creamos en Cristo. No solamente es de pura palabra de que yo digo, yo conozco a Dios o yo creo en Dios. No, tenemos que ser hacedores de su palabra. Tenemos que arrepentirnos del pecado. Tenemos que tener y vivir una vida santa, que nos amemos unos a otros. Esta es la voluntad de nuestra santificación. Pongamos cuidado de no apoyarnos en los privilegios y obras externas. No sea que nos engañemos y perezcamos, que muramos o moramos, o como se diga. Que cada uno que invoca el nombre de Cristo se aleje del pecado. ¿Por qué? Porque no todo aquel que dice que no todo aquel que habla del cielo pertenece al reino de Dios. Jesús está más interesado en nuestro andar que en nuestro hablar. Él quiere que hagamos lo correcto, no que solo nos expresemos bien. Lo que tú haces no puede separarte de lo que crees. Tiene que concordar lo que creemos, lo que pensamos y lo que hablamos. Pero dice que Dios está más interesado, Jesús está más interesado en cómo estamos caminando en este mundo, más que cómo hablamos de Él. Debe de haber una evidencia. ¿Recuerdas? Debe de haber una evidencia. Porque tú puedes decir, yo creo en Dios, yo conozco a Dios, y andas en las fiestas, andas en la tomadera, andas drogándote, andas fornicando. Entonces, como te decía la vez pasada, no puedes tomar de un lado la punta de la cuerda, que es de Dios, y estar jalando de la punta también tomado del mundo. No se puede de los dos lados, o estás en uno o en otro. Aquí dice que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tiene que haber una santidad en ti, y la santidad solamente nos la da Cristo a través de la renovación de nuestro pensamiento y a través de nuestro corazón. Cuando tú lo dejas entrar, Él comienza la obra. Y el que es santo es Él. Entonces, por eso nosotros nos hacemos santos, pero no es por lo que tú haces o yo hago, es porque Él está en nosotros. Y al Él estar en nosotros, pues ahí viene la santidad. Es cuando comenzamos a ser transformados. Lucas 6:6 dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Wow. Romanos 2:13, ¿por qué no son los oidores de la ley y los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley
serán justificados. Lo que te decía, no es solamente lo que oímos y no lo hacemos. Dice que son hacedores, los que hacen las leyes de Dios, los que obedecemos. Santiago 1:22 dice, por ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Tenemos que hacer la palabra de Dios. No solamente dice que de oídas, no solamente lo que oyes, sino lo que haces. Efesios 6, versículos 6 y 7 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. El servicio es para Dios, no para los hombres. Él dice, ámense los unos a los otros, ayúdense por medio de los dones que ya puse en cada uno, pero aquí dice que el servicio es para Dios. Hacer la voluntad de Dios trae beneficio a nuestra vida. Y estos son los beneficios. Número 1, Jesús nos reconoce, nos acepta como parte de su familia. Romanos 3:35 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Punto número 2, beneficio número 2. Discierne cuál es la sana doctrina conociendo la palabra. No somos ignorantes. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina de Dios o si yo hablo, si es la doctrina de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Beneficio número 3. Nos hace personas agradecidas. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Y beneficio número 4. Obtendremos la promesa de estar en la eternidad con Él. Hebreos 10, 36 al 39 dice, versículo 36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y versículo 38 dice, mas el justo vivirá por fe. Y retrocederé. No agradará a mi alma. Y versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Si tú estás caminando cerca del Señor y deseas de verdad su voluntad para tu vida, Dios va a colocar sus propios deseos en tu corazón. La clave es desear la voluntad de Dios y no la tuya. En Salmos 37:4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y finalmente, discernir y comprender la voluntad de Dios consiste en someternos a su señorío. La sumisión implica más que nuestros cuerpos, también implica nuestra mente y nuestro espíritu. Por esta razón, Pablo nos manda en Romanos 12:2 que no nos adaptemos a este mundo, sino que nos transformemos mediante la renovación de nuestra mente. La única manera de discernir y comprender la voluntad de Dios es que nuestras mentes sean transformadas por medio del Espíritu Santo de Dios. Así esta es la palabra y quiero concluir con esto. La voluntad de Dios para tu vida no es un misterio.
No es un misterio escondido que tú debas adivinar. La voluntad de Dios no es eso, no es un misterio que esté escondido y que tú debas adivinar, sino es un llamado claro, revelado de su palabra. Es vivir en santidad, amar al prójimo, ser agradecido en todo y reflejar el carácter de Cristo cada día. ¿A través de qué? De la obediencia y la fe. Dios desea que te apartes del pecado y vivas una vida limpia. Él quiere que des gracias en cada situación de tu vida. Hacer el bien apaga la ignorancia de los necios. No sigas las corrientes de este mundo. Deja que Dios transforme tus pensamientos, porque la guía del Espíritu Santo suele traer una paz profunda que gobierna tus decisiones. La Biblia es la luz segura para tus pasos y el mapa de ruta para tu conducta. Así que rinde tus propios planes y proyectos personales ante el altar de Dios, ante su voluntad. Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y Él sabe cómo y cuándo hacer cada cosa. Primera de Juan 5, versículos 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Él cumplirá las peticiones de nuestro corazón si están en su voluntad. Así que confiar en la voluntad de Dios no siempre es fácil, pero es el camino hacia la paz, la seguridad y la respuesta que realmente necesitamos. Dios conoce lo que es mejor para ti y para mí, para nosotros y para nuestra familia. Cuando oramos conforme a su voluntad, podemos tener la certeza de que Él nos oye y obra para nuestro bien. La confianza es el fundamento de nuestra relación con Dios. Dios desea que le pidamos, pero conforme a su voluntad. Enseñemos a nuestra familia a depender de Dios. Enseñemos a nuestros hijos a depender de Dios y a confiar en sus decisiones. No se trata de imponer nuestra voluntad, sino de alinearnos a la voluntad de Dios. Cuando buscamos su voluntad en la palabra, en la Biblia y en oración, nuestras peticiones están en armonía con su propósito, con el propósito que Él tiene contigo. Antes de pedir, busquemos conocer lo que Dios quiere para nosotros como individuos y como familia, o sea, individualmente y como familia. Dios siempre escucha con atención y amor. Si sabemos que Él oye, podemos tener la certeza de que ya tenemos lo que hemos pedido conforme a su voluntad. Descansar en la fidelidad de Dios fortalece nuestra fe y nos da paz en medio de la espera. No basta con pedir. Debemos vivir sujetos a la voluntad de Dios. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando nuestra familia se somete a su voluntad, experimentamos bendición y dirección. Ya no andamos dando vueltas en círculos, con las mismas situaciones, con los mismos problemas, con la misma enfermedad, con el mismo círculo vicioso de deudas, con el mismo círculo de nuestra mente que no nos deja descansar. Recuerda que en su voluntad tendremos esa paz. Así que como familia tomemos cada decisión en oración, pidiendo que se haga su voluntad en nuestro hogar y en nuestra vida. Así que confiar en la voluntad de Dios es el mejor lugar para nuestra vida y para nuestra familia. Aunque no entendamos sus planes, podemos estar seguros de que Él siempre nos oye y obra para nuestro bien eterno.
Pongamos cada petición, cada decisión y cada situación en sus manos. Vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias porque puedes más que nosotros y conoces lo que es mejor para cada uno de nosotros. Enséñanos a confiar, Señor, en tu voluntad y a orar conforme a ella. Que en nuestra familia se haga siempre tu perfecta voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este es el pan de vida del día de hoy. Esta es la voluntad para tu vida, la voluntad de Dios. Este es el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Pues es esta. Es su buena voluntad, buena, agradable y perfecta. ¿Y cómo la obtenemos? Por medio de la renovación de nuestro pensamiento, de nuestro entendimiento en obediencia a Él, a sus leyes, a sus estatutos y esperar en lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Rompamos con el orgullo en nuestro corazón, rompamos con esa separación entre Dios y nosotros, entre Dios y el hombre. Eso ya lo dio Jesucristo a través de la cruz, pero te toca a ti el querer dejarlo entrar a tu corazón para que Él gobierne tu vida. Rompe tu orgullo, todos necesitamos de Dios. Él sabe lo que es mejor para nosotros en su buena voluntad, agradable y perfecta. La obediencia nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios y pedimos dentro de su voluntad, no será hecho. Cada petición de nuestro corazón será hecha dentro de su voluntad. Yo te bendigo y el Señor te guarde y te bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga misericordia de ti y ponga paz en ti. Que el Señor reine tu vida y tu casa. Recuerda que tú eres árbol plantado junto a corrientes de agua y que darás fruto en su tiempo. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Nos vemos el próximo miércoles en este precioso y hermoso pan de vida que le da vida a nuestra alma. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Bye.